Les saludamos esperando que se encuentren gozando de las ricas bendiciones que Dios tiene siempre preparada para nosotros, sus hijos. Esperamos que hayan tenido una semana bendecida, una semana victoriosa, llena de la presencia de la palabra de Dios en sus corazones. Es un gozo el poder llegar hasta donde ustedes se encuentran y al mismo tiempo darles la bienvenida al seno de nuestro hogar, la familia Méndez. Siempre es un gozo juntarnos, reunirnos a través de estos medios para poder bendecir a nuestro Dios con todo nuestro ser, porque Él es bueno, como dice la palabra, y para siempre es su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Ha estado contigo el Señor, ha sido fiel a ti, Él ha sido fiel a todos nosotros. Así es que le adoramos y le bendecimos y deseamos que el Espíritu Santo en esta tarde esté donde esté cada uno reunido con nosotros y podamos bendecirle y recibir de parte de Él lo que tiene para nosotros a través de la palabra. Ese alimento, ese sustento, ese gozo, ese crecimiento, esa madurez para cada uno de nosotros. Y le doy la bienvenida a mi querida, amada esposa. Dios les bendiga. Para nosotros es un gozo el poder compartir esta noche lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sean todos bienvenidos y recuerde el compartir, el poder compartir la palabra del Señor con otros, ya que la palabra del Señor siempre está para alentarnos, para ministrarnos, para llegar en ese momento preciso para el cual a veces nosotros tenemos esa necesidad. La palabra del Señor es suficiente. Amén, así y es enviada para bendición para nuestras vidas. Así que vamos a entrar ya de lleno, ¿verdad? Claro, a sí. este tiempo de estudio y también meditación de la palabra del Señor. Tome ahí un papel para que usted pueda escribir sus notas, tenga ahí su Biblia también. Y vamos a entrar a una serie de estudios acerca de la Navidad, el significado de la Navidad, porque es que es importante para nosotros los hijos de Dios, por qué celebramos la Navidad, ¿verdad? Claro que Y sí. para eso estamos, para nosotros poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Tenemos que utilizar, ¿verdad?, este tiempo para poder hablarle al mundo de la realidad de lo que es la Navidad. No son los regalos, no son los árboles, no son las luces, no son las reuniones familiares lo que hacen la Navidad. La razón de la Navidad se llama Cristo Jesús. La razón de la Navidad es quien vino del cielo a traer salvación, quien vino del cielo como un regalo de Dios para darnos la reconciliación consigo mismo, para que tú y yo no terminemos en el lago de fuego, en la eternidad condenados, sino que terminemos en su presencia. Ese es el plan de Dios. Y como decía la vez pasada, como dice Gálatas 4:4, a su debido tiempo, el tiempo exacto, el tiempo propicio, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Quiere decir que tomó un cuerpo humano, nacido conforme a la ley. ¿Para qué? Para cumplir la ley por ti y por mí, para que tú y yo seamos justificados a través de su sangre. Así que vamos a orar y vamos a presentar este estudio para que así el Señor bendiga este estudio y también bendiga a cada persona que está escuchando en vivo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por estar reunidos con tus hijos, Señor, para adorarte y bendecirte. Ahora nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra y sabemos que en ella encontramos la vida eterna. En ella encontramos tu voluntad, lo que es bueno, agradable y perfecto delante de ti. Ahora te pedimos, Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo del ser de cada uno de nosotros, de los oyentes, para que esta palabra pueda ser en nosotros el efecto por el cual tú la envías, que es de darte gloria a ti, que demos fruto y testimonio de que tú estás en nosotros para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Espíritu Santo, enséñanos en esta noche, háblanos de una manera especial. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien celebramos todo el tiempo, pero en este tiempo de la Navidad, Señor, testificaremos aún más de ti, Señor, hablando la realidad de lo que es este tiempo
de salvación y de buenas nuevas. Gracias te damos, Señor. Amén. Así que cada uno de nosotros hemos celebrado, hemos estado anticipando, hemos estado anhelando esta época, y hay muchas razones por las cuales mucha gente celebra, pero vamos a estar hablando específicamente tal como la palabra del Señor nos lo da, para nosotros poder compartir, y usted pueda compartir con sus vecinos, con sus familiares, con aquellos que necesitan escuchar acerca de estas buenas nuevas. Por eso es que el Evangelio, la palabra del Señor, son buenas nuevas de salvación. Y vamos a nosotros estudiar, vamos a ver que en este tiempo estamos nosotros celebrando un acontecimiento grande, y lo que pasó en la historia humana, un acontecimiento que Dios tenía planificado, un acontecimiento que vino a estremecer, a cambiar, ¿verdad?, el rumbo. Así es. Vino a dar alegría, paz y gozo, y vamos a ver cómo es que llegó este acontecimiento, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Yo creo que la Navidad llega a nuestras vidas, llega Jesucristo a nuestras vidas, llega ese regalo importante, y por eso hay que darle gracias a Él. Y todos hemos experimentado una gran emoción, todos hemos experimentado lo que es algo emocionante, todos hemos experimentado lo que es la anticipación, el anhelar, el tener ansias, el tener alegría, y nosotros vamos a ver lo que es esa emoción, ¿verdad? Y ese acontecimiento cada uno de nosotros lo experimentamos. Todos podemos decir, sí, un día yo pude experimentar, un día yo tenía ansias, esto iba a suceder, y tenía ahí ¿cómo se dice?, una expectativa de lo que se iba a avecinar. Y eso es lo que empezó a suceder desde la creación. Empezó ahí mismo esas buenas nuevas a expandirse. Empezó por medio de los profetas, y es lo que vamos a estar viendo esta noche, para que usted vaya viendo que Dios tiene todo muy bien planificado. En la agenda de Dios, Él nunca se atrasa, nunca se adelanta, sino que Él llega y cumple todo a su tiempo. Y vamos nosotros a ver que así ese acontecimiento lo profetizaron los grandes profetas, aquellos hombres que Dios preparó para poder dar ese mensaje a la humanidad. Y vamos nosotros a abrir nuestras Biblias en Isaías 7:14, y es donde vamos a estar dando inicio, viendo lo que se profetizó. Vemos que desde el principio de la creación estaba la gente escuchando acerca de este Salvador, de este Mesías. Vemos nosotros que se empezó a anunciar el ungido de Dios, se empezó a anunciar que iba a llegar la redención de pecados, que iba a llegar ese regalo. Y en Isaías nosotros lo podemos ver, podemos nosotros estudiar en Isaías 7:14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Vemos ahí que ya Dios estaba dando ese mensaje, ya Dios estaba preparando la humanidad. Entonces Él usó al profeta Isaías en hablar específicamente cómo iba a suceder. Por eso es que cuando Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que poner muy bien atención en la manera que se escribe, en la manera que se da, porque ese mensaje es específico para cada uno de nosotros. Y vemos cómo Él habla acerca de cómo iba a ser este nacimiento, lo que iba a hacer para la humanidad. Y también lo podemos leer en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 vemos que la palabra dice: porque un niño nos ha nacido, y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno,
príncipe de paz. Ya ve qué hermoso lo que dice la palabra del Señor, específicamente lo que Jesucristo es príncipe de paz, Así es. Dios eterno. Y vemos nosotros que esa es la manera que Dios nos ve a nosotros, lo que necesitamos. Entonces Él nos dio a nosotros a través de Jesucristo este príncipe de paz. Este Dios eterno nos dio este admirable consejero, y nosotros es lo que anhelamos cada día, ese príncipe de paz. Y es lo que sucede, ¿verdad, mi amor? Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, lo primero que hace es que da paz. Poner paz entre nosotros y Dios. Yeah. Y después nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, ese es el regalo más hermoso. Así que vamos a ir paso por paso, vamos a ir deleitándonos en la palabra del Señor y vamos a ir saboreando esta época. Ahí en casita, para que usted mientras adorne, mientras esté en casa, mientras ponga esos himnos navideños, mientras usted pueda platicar con sus hijos durante la cena, durante el desayuno, en todo momento, recuerde, esta época es importante porque fue cuando Dios mandó a su Hijo unigénito y dice, para que todo aquel que en Él cree, Amén, no se pierda, mas tenga vida eterna, de acuerdo a Juan 3:16. Ese es el regalo más grande. Ese es el regalo inmerecido. Así es. Que nosotros recibimos, por que gracia. Tenemos que aceptar, y lo aceptamos por gracia. Eso es lo hermoso, que somos salvos por gracia, no porque no lo merecemos, porque no nos merecemos. No merecemos nada. Pero vemos que por gracia somos salvos, y por eso hay que alabar y glorificar al Señor. En Miqueas también 5:2, porque vamos a ir, mire, paso por paso para ir saboreando esto hermoso. En Miqueas 5:2, lo que dice la palabra de Él. Primero estuvimos en Isaías 7:14, luego en Isaías 9:6 y ahora en Miqueas 5:2, para que usted vea como en el Antiguo Testamento, porque la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento, ahí es donde Dios empieza a enviar este mensaje y se cumple en el Nuevo Testamento. Eso es lo hermoso y lo grandioso de Dios. Miqueas 5:2, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Wow. ¿Captó eso? A ver, ¿cómo ¿Otra se vez? dice? Yeah. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. No podemos nosotros aquí negar que la deidad de Jesucristo. No podemos nosotros decir que nomás fue un gran hombre, que nomás fue un gran profeta, que fue alguien que Dios usó en ese tiempo. No. La palabra del Señor nunca se va a equivocar, y mucho menos se va a contradecir. La palabra del Señor se va a corroborar. La palabra del Señor va a fijar cómo son las cosas bien para que las entendamos. Mire lo que dice, desde antes de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Y nosotros podemos aquí sacar tanto, y vamos ahora a lo que es el Antiguo Testamento, cómo fue que fue anunciado, que vamos a ver y saborear. Y sí, vuelvo a decir saborear, porque esto es un deleite, este es un manjar, la palabra del Señor. Y cuando nosotros entendemos quién es Jesucristo y cómo Dios lo mandó, y los beneficios que nos da este bello regalo a través de Jesucristo al recibirlo, al aceptarlo. Pero la cuestión es el aceptar. Y algo que si me permites hacer hincapié en, es en que el profeta Isaías da la señal
Dice, y esta le servirá por señal. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen iba a concebir. ¿Alguien ha visto a una virgen concebir? Nunca. Es imposible. No. Es imposible que una virgen conciba. Y por eso esa es la señal que desde 700 años antes, 7 siglos antes de que Cristo hiciera aparición en esta tierra, Dios dio esa señal. Y lo vimos a cumplirse al pie de la letra. Cuando vayamos al Nuevo Testamento vas a ver que lo que Dios dice se cumple. Esa es su palabra. Dice la palabra que los cielos y la tierra pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca pasará. Dice, se marchita la hierba, se seca la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es fiel, verdadera, viva, eficaz y eterna. Vemos nosotros acá cómo le habla Dios a los profetas para empezar a dar este mensaje. Así como Dios en este tiempo, en esta época, está dando oportunidad, está usando a sus hijos para poder anunciar al mundo entero que se avecina un acontecimiento grande. Amén. También. Glorioso. Un acontecimiento que estamos todos anhelando, que estamos esperando. Sí. Si en los tiempos bíblicos la gente estaba esperando al Mesías, llegó el Mesías, y eso lo vamos a entrar en estudio más adelante, pero este es el propósito de poder comunicar acerca de esta época. Por eso es que celebramos la Navidad, porque nació nuestro Salvador. Y como decía mi esposo hace unos días atrás, que no nomás nació y se quedó como muchos lo celebran, como el niño Jesús en el pesebre, el niño Dios, y allí quedó. No, mi Jesucristo, nuestro Jesucristo, amén, nació, creció, tenía una misión sobre la tierra y Él sabía. Y Él preparó a 2 vasos, a 2 vidas, a 2 instrumentos para poder tenerlo sobre la tierra, el poder criarlo sobre la tierra. Y a eso es lo que nosotros vamos a estar hablando esta noche, acerca de estas 2 personas que Dios ya tenía preparadas, escogidas. Así como nos ha escogido a usted y a mí para este tiempo, para esta época. No estamos anunciando un niño Jesús ahorita, no estamos nosotros hablando acerca de ese acontecimiento que viene el niño Jesús, porque ya vino, ya creció, hizo milagros, dio la palabra, él caminó sobre la tierra, se hizo hombre. Y no nomás eso, sino que Él murió en la cruz del Calvario, y esas son las buenas nuevas de salvación. Amén, que Él nos viene, nos perdona, nos redime. Pero no nomás quedó crucificado en la cruz, como muchos todavía lo tienen y lo crucifican y ahí lo tienen. No, mi Cristo fue sepultado, y tal como dice la palabra y tal como se profetizó y tal como Él lo dijo también, que al tercer día iba a resucitar. Él amén, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. A este Cristo es el que nosotros anunciamos y predicamos esta noche, y decimos que ese es el acontecimiento que está por avecinarse, la venida de Cristo, de acuerdo a lo que estamos nosotros pasando sobre esta tierra. Todo lo que está pasando la tierra, todo el sufrimiento, todo lo que está, todo está en la palabra del Señor. Por eso necesitamos nosotros decir: Señor, gracias, porque estoy creyendo en un Dios vivo. Estoy sirviendo, estoy amando, estoy esperando a este Dios vivo. Pero vamos a la historia, vamos a ver a quién es el que celebramos esta época. ¿Cómo es que se llama? Jesús. Se llama Jesús. Salvador. Ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y tal como lo dice en Isaías, y lo vamos a volver a recalcar en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Quiere decir Dios con nosotros. Entonces ya están anunciando, están hablando, a este Cristo es el que nosotros celebramos,
¿Quién es Jesús? Es la figura central del cristianismo. Por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Cristo, somos seguidores del Señor, somos discípulos de Cristo. Vemos nosotros que forma parte de la Trinidad. Vemos nosotros que desde el principio de la creación Él se hizo presente y lo logramos nosotros aquí ver y poder leer en Miqueas 5:2. Podemos nosotros ver que Él ha estado desde la eternidad y también Jesucristo es el Cordero inmolado. Tal como lo dice en Isaías 53, vemos la misión, lo que Él cumplió fue escrito antes y luego en el Nuevo Testamento se cumplió. Amén. Fue el único ser humano engendrado por el Espíritu Santo. Y vemos Así nosotros que en el Evangelio de Mateo vemos cómo lo presenta como a Jesús como rey. Amén, así es. Y vemos, y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos deleitamos y no nos cansamos. Nosotros al deleitarnos, al poder leer la palabra del Señor, vemos nosotros la riqueza, vamos nosotros creciendo en sabiduría, vamos nosotros viendo que la palabra del Señor viene y nos empieza a guiar. Y en Lucas, vamos a estar ahora en Lucas, hablando acerca de María. ¿Quién fue María? En Lucas 1:26 al 38. Dice la palabra: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, escúchalo ahí, a una ¿qué? Virgen, que dice Isaías 14, y esta es la señal, he aquí, la virgen. Y aquí dice, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes ¿de quién? David. ¿Y quién era David? El rey David. El mayor rey que ha tenido Israel. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso también lo dice y ese Isaías. versículo, sí, vamos y leámoslo para ir corroborando, porque esa es parte del estudio, el estudiar y pausar y ver realmente tal como Dios lo da. Isaías 9:6. Y ahí dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Está hablando una vez más que le va a dar el trono de David, su padre, por la eternidad. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Ahí está. Ahí está el milagro llevándose a cabo. Está, como se dice, cocinándose el milagro. Porque dice: no he conocido a hombre. No me he casado aún. ¿Cómo es que estás diciendo tú, ángel, que voy a concebir si no conozco a ningún hombre? Nunca he estado casada. Soy hija de mis padres, estoy en casa, hago lo que tengo que hacer,
y me ha guardado. Y esto es lo que está diciendo. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, wow, qué hermoso, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entendamos algo acá. Ya leímos dónde estaba María, la reacción que tuvo, cómo el ángel se dirigió a ella, habló acerca de los ¿cómo se dice? Qualities de María. Habló específicamente acerca de la pureza que había en ella y le da lo que iba a suceder, pero ella se asustó porque de repente pues que se le apareció el ángel y empieza a hablarle y decirle, y para ella fue algo pues sorprendente, y luego ella viene y le pregunta: pero ¿cómo esto va a suceder? Y algo tan lindo que el ángel le da the specifics, le habla acerca de los detalles, le habla digamos, paso por paso, cómo iba a suceder. Entendamos esto. María siendo nazarena, en aquellos tiempos la opinión acerca de los nazarenos, lo que la gente opinaba de ellos, mire la manera que pensaban, es que nada bueno iba a salir de allí. Así es. Qué triste. De la aldea, del lugar, de ese lugarcito pobre, pequeño, pobre, insignificante. Abandonado. Que la gente no tenía, digamos, una alta estima de ese lugar. Y vemos que de allí, de ese lugarcito pequeñito, había una jovencita que vemos que de alrededor de 13 a 16 años, una jovencita pura, una jovencita que era ese vaso privilegiado, que ella estaba en el anonimato, que ella iba a ser ese instrumento de Dios, que ella había sido escogida, apartada. Vemos nosotros que del anonimato, de lugares donde usted menos se espera, es donde Dios levanta personas para hacer cosas maravillosas. Podemos nosotros ver que siendo ella una jovencita obediente, fue favorecida por Dios. Vemos nosotros que el ángel dice: bendita entre las mujeres. Qué hermosa manera de dirigirse hacia ella. Sí. Y vemos que dice llena de gracia. Y ahí, mire cómo las cosas, por eso es que con Dios no hay coincidencia. Dios tiene todo bajo control. Siendo ella pariente de Elizabeth, y Elizabeth nosotros lo podemos leer en el primer capítulo de Lucas, lo que Dios empezó a hacer en la vida de Elizabeth y de Zacarías. Apartado a esta pareja, ellos estaban sirviendo a Dios, pero había una inconveniencia, había un pero en la vida de ellos, y no era por pecado, sino que era porque Dios había cerrado la matriz de Elizabeth, porque tenía algo preparado para el futuro. Por eso tenemos que nosotros ver que cuando las cosas vienen a nuestras vidas, aunque estemos sirviendo al Señor, porque Él conoce el futuro y Él sabe los porqués. Amén. Pero lo hermoso es de la manera que el ángel se dirige a María y le dice tal como iba a suceder. Pero mire acá lo que nosotros podemos captar. El ángel alienta la fe de María. Así es. Porque en ese momento ella recibe una noticia que va a ser madre del Hijo de Dios, que
era una gran responsabilidad. Fue escogida entre todas las mujeres del mundo, una jovencita, podemos decir, quizás inexperta, inmadura, pero ya Dios ya había fijado sus ojos en ella. Y aquí el ángel alienta la fe de ella de esta manera. Así que le dice, y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez, en lo imposible, Así es. en donde la ciencia médica no da esperanza. Dice, también ha concebido un hijo. Wow. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Wow. ¿A quién Elizabeth cargaba en su vientre? ¿Quién era este bebé que tenía Elizabeth? Y eso vamos a entrar nosotros en el siguiente, porque esto se pone bueno. Esto lo vamos a dejar así como en un suspenso. Y vemos acá que ese es el versículo que a mí me encanta recitar y hablar, porque fue un versículo que nos sacó a nosotros adelante en los momentos más adversos, difíciles, tal como dice Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Así es. Y aquí María fue ministrada al escuchar que Elizabeth, su pariente, estaba embarazada. Y no estaba a los principios, a los inicios, ya iba bien, como dice, estaba bien. Ya iba a iniciar la tercera etapa del embarazo, el tercer trimestre. Pero fíjate que en el capítulo 1, verso 7 dice, no tenían hijos Elizabeth y Zacarías, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. En otras palabras, ya estaban fuera del reloj biológico, ya se les había pasado el tiempo de poder procrear hijos. Esto es lo que significa que eran de edad avanzada, y por eso el ángel le dice, tu parienta María ya está en su 6º mes de embarazo. Imagínate cómo, parienta Elizabeth, perdón, cómo María debe haber abierto la boca. ¿Cómo está eso? Una mujer ya grande, ¿verdad? Y así muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos que Dios obró de una manera linda en la vida de alguien que hizo lo imposible posible, nos gozamos, nos inyecta la fe, nos aumenta la fe, y eso es lo que queremos hacer a través de la palabra del Señor, que su fe crezca, que cuando Dios llama, que cuando Dios aparta, que cuando Dios ya tiene algo específico para las vidas, Él lo cumple, Él sabe el tiempo. Pero vemos nosotros cómo el ángel le habla a ella y lo que le dice. Y después de eso, después de quedar en shock, después de recibir la noticia que iba a ser mamá, que lo que iba a ser Jesucristo, que iba a ser el Salvador del mundo, óigame, y luego ella dice en el 38, entonces María dijo, es como que ahí dijo, oye, si Dios hizo eso con mi pariente, quiere decir que Él va a hacer cosas maravillosas, que Él lo va a hacer, que Él lo va a lograr en mi vida también. Y he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es como que quedó ya, con verdad, ya dicho, entregó él el mensaje, ella lo recibió, porque Dios puede hablar a las vidas. Dios puede hablar a las vidas. Dios puede hablarnos a través de su palabra, a través de un mensaje, de una enseñanza. Y está dando Dios, pero está en que nosotros recibamos el mensaje. Y lo creamos. Porque a veces uno lo puede dar, pero la gente no lo quiere recibir, la gente lo rechaza. Y Dios la mente pega sí, con nosotros muchas veces. Pero vemos cómo ella aceptó la voluntad de Dios. Ella dijo, hágase conforme a su voluntad. Qué humildad y qué sometimiento, porque imagínate si hubiera pensado, pero José va a pensar que le jugué una mala pasada y ahora estoy embarazada, hasta a lo mejor me van a apedrear conforme a la ley, ¿qué va a pasar con mi vida?
pero ella entendió que realmente era el ángel que Dios había enviado con la misma palabra de Dios y la aceptó sin medir las consecuencias, o más bien sin importarle las consecuencias de lo que iba a suceder, porque ella sabía que Dios la había escogido como un vaso para su gloria. Sí, y es lo que nosotros tenemos que también hacer, creer cuando el Señor nos habla, creer que Él es el que nos está enviando, creer que Él es el que nos está hablando, creer que Él es el que desea usar nuestras vidas. Así es. Ahora, y hemos estado hablando acerca de María, pero también aquí hay otra persona que Dios había ya preparado, que se llama José, y lo encontramos en Mateo 1:18 al 25. Porque acá en Lucas habla acerca de que ella estaba desposada. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito acerca también esta noche. 1:18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, ahí está 7:14, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó como Pura. virgen, hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. La palabra del Señor describe quién era José, cómo era este varón. Dios ya tenía todo preparado. No era nomás María, sino que ya había preparado también la vida de José. Y José viene de un linaje de David. Él viene de ese linaje. Y vemos nosotros que ya Dios lo había apartado. José estaba comprometido, estaba engaged, en otras palabras, con María. Ya había un compromiso, fiancé. era su fiancé. Y vemos nosotros acá que la costumbre de antes es que ellos escogían a la esposa y durante ese tiempo tenían un tiempo de espera para casarse, esperaban para casarse, no nomás era la ligera, ¿verdad? Hasta un año se esperaba. No era nomás cuando se querían y vámonos y casémonos y ya, no, sino que la costumbre de antes era que ellos tenían un tiempo específico, usualmente era un año el tiempo de espera, y durante ese tiempo ellos esperaban para después consumar la unión. Y también eso se usaba para que el novio preparara una casa, se preparara financieramente y pudiera acoger, ¿verdad? Tomar a su esposa y tener su casa. Sí, su familia. Prepararse, digamos, tener los preparativos. Y él se preparaba para la boda, se preparaba para ofrecerle, en otras palabras, era un joven responsable. Él ya tenía dónde iban a vivir, ya tenía para ofrecerle. Entonces, no es como hoy en día que ahora ocupan padrinos para todo. Está para los calcetines. En los tiempos de antes, el novio era responsable, y me gusta a mí eso, porque quiere decir que hay una responsabilidad, no va a depender de los demás. Cuando alguien se quiere casar, como nosotros
gracias al Señor, Dios nos ayudó. Fue algo que sí nosotros logramos, ¿cómo se dice? El cubrir. Vemos nosotros que hay una responsabilidad porque se sabe a lo que se va a entrar. Así es. Y como pastores, como líderes, ese es nuestro consejo para aquellos que se van a casar. Si no tienen para casarse, no están listos todavía. Necesitan el poder tener esa responsabilidad, esa solvencia, right? The budget, todo eso encierra, y la palabra del Señor, mire qué hermoso este ejemplo. Vemos nosotros que José estaba en ese tiempo de espera, estaban ya comprometidos, ya habían hecho un pacto, ya era un contrato legal. Durante ese tiempo el novio se preparaba, durante ese tiempo el novio tenía un tiempo donde él también observaba, cuando él miraba acerca de la fidelidad de la joven, el pacto, si es que realmente estaba ella teniendo ese pacto, si ella demostraba las virtudes, la integridad. Así que era un proceso donde se miraba la madurez, tanto en ¿cómo se dice? En la moral, pero también en lo espiritual, en la cercanía con Dios. Miraban acerca las virtudes, miraban de cerca la integridad, si la persona era justa, si la persona amaba y servía y estaba entregada también a Dios. Así que esas eran las costumbres de antes, algo que se me hace que hay que regresar a esas costumbres para que las bases matrimoniales sean más, ¿cómo se dice? Fuertes en el Señor. Fíjate que esto habla bien de los padres de estos jóvenes, porque les enseñaron el camino del Señor y les enseñaron a temer y a honrar a Dios. Y recuerda que en ese entonces ellos tenían que guardar la ley. Por eso dice la palabra que José, siendo un hombre justo, un hombre que guardaba la ley, sabemos que no la podemos guardar porque somos imperfectos, pero en lo que cabía José se apegaba a guardar la ley de Dios. Y lo vemos aquí porque no quiso difamar, no quiso acusarla, aunque tenía razón, pero vemos que él estaba aplicando el amor hacia el prójimo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tuvo misericordia de María, al no saber por qué estaba aún, ¿verdad? Aún no sabía por qué había concebido, pero siendo justo y guardando la ley, aplicando el amor, la regla de oro, él dijo: no voy a causarle ningún daño, sino que la voy a abandonar en secreto. Esto fue misericordia, fue amor, fue respeto, fue honrar la vida de María. Por eso era un hombre justo y temeroso de Dios. Y en el versículo 19 dice: y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Entonces ahí habla acerca de que realmente un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, que no quería dañarla a ella, y vamos a hablar acerca de eso un poquito. Pero en el 20 dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño, y si usted ve en su Biblia, es capital letter, es letra mayúscula, que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí no hubo ninguna confusión, aunque José estaba actuando de una manera de acuerdo a que no quería dañarla. Intervino rápidamente Dios usando el ángel, dándole este mensaje, porque él lo estaba pensando, él estaba ya planificando: no la quiero dañar, la amo. Otra cosa también es que cuando ellos se comprometieron, que dice que estaban desposados, ya era formal, ya estaban casados. Legal. Entonces, al pensar en eso, él se iba a divorciar en secreto
de María. Iba a ir ante los líderes del pueblo a exponer su caso y decir, ahora voy a tener que romper el matrimonio que iba, ¿verdad?, a consumar con esta mujer porque las causas. Entonces era fuerte lo que iba a pasar porque ya estaban casados legalmente, aunque no se habían juntado por ese tiempo. Si se usaba, ya el contrato estaba vigente, era un matrimonio, solamente se esperaban las bodas. Entonces esto es lo que pasó, él se quería divorciar de María y es cuando se aparece el ángel. Y él al pensar en dejarle, en otras palabras, para que no le hicieran daño a ella, porque de acuerdo a la ley, cuando en Deuteronomio, ahí es donde se encuentra esa ley, en Deuteronomio 22 en adelante, cuando es cuestionado, cuando la persona no es pura, entonces está la ley que podía hacerle daño a la persona, y eso es triste lo que pasaba en aquellos entonces. Pero vemos nosotros cómo Dios cubrió a María y lo serio que estaba José, lo que él iba a hacer. Pero vemos que el ángel lo detuvo. El ángel dijo: un momento, mira, que el niño que ella tiene es engendrado por el Espíritu Santo. Así es. Y eso vino a ministrar el corazón de José. La mente de él fue cambiada de tal manera que él fue y cuidó de ella. Ahora Así vemos es. nosotros acá que era algo serio el salir embarazada antes de tiempo. Y en aquellos entonces la gente había testigo de esa consumación. Tenía que haber evidencia, había pruebas si la jovencita realmente era virgen, si era pura, si no iban a haber consecuencias graves. Y a eso era lo que José temía, eso era lo que José, que le iban a dañar, porque él no tuvo que ver nada allí, pero vemos que Dios intervino, que él llegó en el momento preciso porque había un propósito. Vemos nosotros que Dios llegó a la vida de ellos dos, que Él los tenía preparados para este acontecimiento. Y desde allí, desde ese momento, es que hubo una afinidad en la vida de José y María. Desde allí hubo, ¿cómo se dice? Ese cuidado. Él tuvo el cuidado y luego más adelante vamos a seguir estudiando y viendo lo que sucedió. Pero algo lindo que me encantó leer y ver fue lo siguiente. Cuando le habla el ángel a María y cuando él se va de la presencia de ella, y miren lo que sucedió, era como que María dijo: Dios me habló, me dio un mensaje, me dio esta propósito en mi vida. Y vemos en el 39, en esos días María se levantó y se fue apresuradamente. No se detuvo, sino que ella salió, me imagino, corriendo a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Recuerda que Zacarías es el esposo de Elizabeth, pariente de María. Y saludó a Elizabeth. Yo no me puedo imaginar que she just barged in, ¿verdad? Que ella entró, corrió. Tumbó la puerta casi, ¿no? Sí. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo, escuche bien, no la había visto, oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Así que el bebé que tenía Elizabeth en su vientre brincó, saltó al recibir el saludo de María, al escuchar. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Un saludo. ¿Por qué? Porque ya María
ya María she was impregnated already. Estaba embarazada. Entonces, ella ya llevaba al Salvador en su vientre, ella ya cargaba. Entonces, entendamos nosotros esto. Y exclamó a gran voz y Estaba dijo, profetizando, por eso se fue llena del Espíritu Santo y comenzó a profetizar. y María, al haber recibido en el 36 mensaje del ángel acerca de lo que había sucedido con Elizabeth, corre, llega con ella. Y al dar el saludo, el bebé que está dentro del vientre de Elizabeth da vuelta. Elizabeth es llena del Espíritu Santo y miren lo que sucede, porque cuando Dios se hace presente en las vidas, no somos iguales. No podemos nosotros seguir igual. Mire lo que sucedió. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Allí María recibió doble confirmación. Ahí María recibió lo que necesitaba, esa inyección que necesitaba para el resto de su embarazo. Y vemos acá, porque me ha acontecido, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Dijo mi Señor, wow. Aquí ya estaba confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Wow. Esa fue la primera visita, el primer impacto, la primera, ¿cómo se dice? Reacción cuando Cristo se hace presente. Amén. Estaba en el vientre de María. Elizabeth estaba también embarazada. Y vemos que aquí hubo un encuentro lindo. Y acá en el 44, coge papá. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí está la confirmación. Ahí está la confirmación. ¿Se acuerda lo que significa bienaventurado? Quiere decir más que feliz, dichoso. Y vemos que acá le vuelve a hablar y le dice estas bellas palabras. Y luego María le contesta. Entonces María dijo, mi alma, es un canto actualmente. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Amén. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad, papá? Ahora aquí tenemos que también hacer hincapié, porque hay muchas personas que creen que María fue sin pecado. Pero María misma está reconociendo que dentro de ella está su Salvador. Si alguien no ha cometido pecado, no necesita un Salvador. Pero ella, de acuerdo a la ley, lo que había aprendido en su hogar, lo que había aprendido en el templo, entendía perfectamente que ella era inmerecedora de ese privilegio que Dios le dio de llevar en su vientre a su hijo unigénito. Y por eso ella se regocijaba, porque de entre todos los pecadores, la escogió a ella, siendo pecadora, aunque era virgen, aunque se había conservado, aunque había guardado la ley. Pero dice la palabra que todos somos pecadores. Y ella por eso dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahí está.
Entonces esto derrumba una falsa ideología e enseñanza de que María, aún dicen que fue concebida sin pecado. Si ella descendió de humanos, ya viene con pecado. Esto es una imposibilidad. El único que fue concebido sin pecado es Cristo, porque fue engendrado por el mismo Espíritu Santo. Los demás, de ahí en adelante, ninguno ha sido concebido sin pecado. Escúchalo bien. No caigas en ese error. El único que fue concebido sin pecado es Cristo. El único que perdona pecados es Cristo. El único que es hijo de Dios y es intercesor por nosotros es Cristo Jesús y nadie más. Y esto es lo hermoso que María dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su esclava. Es lo que significa sierva. En otras palabras, yo no tengo mi voluntad, se la di a Dios para que Él haga conmigo como Él quiera. Esta es su esclava. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. En otras palabras, nos gozamos que Dios escogió a alguien de entre nosotros para depositar a su Hijo y que viniera a este mundo. Y un rol demasiado importante, una gran responsabilidad, un regalo bello. La posición de María, lo que ella fue, y ese vaso, ese instrumento que Dios usó para la crianza. Y eso es lo hermoso, que uno le da a María la posición que se merece, a José también. Vemos nosotros, pero los dos necesitaban también de salvación. Este Salvador. Y qué hermoso, como Dios, ¿verdad? En su palabra nunca se va a equivocar, Amén. Nunca se va a contradecir. Todo está en la palabra del Señor. Lo que uno habla, lo que siempre lo estamos corroborando. Por eso es que les decimos, mire, lea con nosotros. Se encuentra en tal lugar para que usted lo pueda leer. No es algo que nosotros estamos diciendo, que eso no se ocurre, sino que está en la palabra del Señor y la palabra es clara. Amén. Qué hermoso. Como nuestro inicio, ¿verdad? Es emocionante, tenemos que cortar, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando los detalles más adelante. Vamos a seguir el domingo en adelante dando estos estudios, esta palabra del Señor. Vamos a cantar, vamos a entonar himnos al Señor, porque eso es lo que hace el gozo del Señor. Trae ese gozo a nuestro corazón, y cuando hay gozo uno lo comparte. ¿Y cómo uno puede compartir el gozo? Cantándole, rindiéndole homenaje a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que este estudio haya sido de bendición. Hablamos los detalles acerca de quién era María, una nazarena que la gente, pues nadie, ¿verdad?, pensaba bien de ellos, ni nunca se imaginaron que en ese lugar tan pequeño iba a salir una jovencita que Dios había preparado para esta asignatura, el ser la mamá terrenal, ese instrumento para poder criar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto también nos enseña a nosotros que, siendo inmerecedores, depositó en nosotros su Espíritu Santo, su presencia. Y así como María, nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación, porque miró nuestra humilde condición, más que humilde, nuestra pobre, nuestra, ¿cómo se dice?, condena. Estábamos perdidos en la oscuridad del mundo, sin Dios, sin esperanza de salvación. Pero Él, desde antes, dice la palabra, de la fundación del mundo, nos escogió para hacernos sus hijos a través de Cristo Jesús y depositar su Espíritu en nosotros. Qué hermoso, ¿no? Sí, y lo hermoso de la palabra del Señor, como al leerla, cómo va todo un seguimiento, y sabemos que Dios ha hablado a sus corazones porque ha hablado a nuestros corazones. Hay tanto que queremos seguir compartiendo. El tiempo sí apremia, pero vamos nosotros a seguir, así que lo vamos a dejar en continuación para que usted siga meditando en la palabra del Señor, para que haga este seguimiento y podamos nosotros al final de este mes el poder darle gracias al Señor por este tiempo, el poder
aceptar las buenas nuevas de salvación, el poder compartir las buenas nuevas de salvación a todos los que están a nuestro alrededor y poder celebrar. Es tiempo de celebración. Amén. Yes. Tiempo de nosotros sacudirnos y, ¿cómo se dice? Hacer a un lado todo lo que pueda venir a traer. Mucha gente dice es tiempo de nostalgia, tiempo de depresión, tiempo de tristeza. Pero digo yo, es una época para celebrar, una época linda, una época para nosotros poder decir, Señor, gracias, Dios, Amén. Gracias porque mandaste a tu Hijo, que es el regalo más grande que nosotros hemos recibido. De acuerdo a Juan 3:16. Así que démosle gracias al Señor. Comparte el video, dígale a su vecino, dígale a su familiar. Vamos a seguir con los pastores Méndez aprendiendo más. Vamos a seguir porque todavía sigue estos capítulos que nos da la palabra del Señor. Y recuerda que si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, Cristo mismo lo dijo, porque de tal manera amó ¿quién? Dios. ¿A quién? Al mundo. Yes, sir. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres esa vida eterna? Acepta a Cristo como tu Salvador y verás el resultado glorioso. Tendrás su paz, tendrás su presencia, tendrás su gozo. Y no importa lo que venga en este mundo, ese gozo no se apaga, esa presencia no se va de ti. Esa paz sobrepasa todo entendimiento e inunda, dice la palabra, tu mente, la guarda tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra gloriosa en la cual vemos que tú hiciste lo imposible, porque tú eres un Dios de lo imposible. Desde el principio de la creación anunciaste a tu Hijo que vendría a esta tierra para traernos la salvación. 700 años antes volviste a recordarle a la humanidad que venía tu Hijo a salvar del pecado, Señor, a la humanidad. Y en el tiempo perfecto, propicio, adecuado, Señor, tu Hijo nació para poder crecer, ministrar a la humanidad en esta tierra y después ofrendarse para ti, Señor, para pagar por nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, porque así como cumpliste, Señor, esa palabra, tu palabra no ha terminado. Tu palabra dice que un día Cristo vendrá, pero no vendrá más como un cordero manso y humilde, sino vendrá como rey, como juez, para juzgar a las naciones, pero vendrá también con su galardón para recompensar a cada uno de sus hijos. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gracias y te rogamos que nos ayudes en esta época, Señor, a aprovechar el tiempo, Señor, y declararle al mundo que Cristo Jesús es el regalo más glorioso que ha recibido la humanidad, en el cual viene la salvación para todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia a llevar este mensaje donde quiera que vayamos. Te lo pedimos todo en el nombre de ese precioso Salvador, Jesucristo, nuestro Señor, a quien amamos y anhelamos su venida. Te damos gracias, Padre eterno. Amén. Gracias. Y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, que este fin de semana sea bendecido y nos vemos el domingo una vez más para seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios poderoso. Les amamos, seguimos orando unos por otros e intercediendo por la humanidad. Hasta la próxima. Dios les bendiga.